Arranquemos entonces con la clase para ponernos en contexto de nuevo. Pasamos como de una etapa de planificación a generar este estudio de contexto de uso en relación al producto que estamos realizando, en relación al objetivo que nos hemos planteado, ¿no? Entonces, el primer paso ha sido poder identificar quiénes son estas personas para las que vamos a diseñar. Por lo que cada grupo ha conseguido acercarse a las diferentes comunidades a las que se les han asignado. Pero contexto de uso no solamente son las personas. Acuérdense, cuando hablamos de contexto de uso, hablamos del PACT. ¿Qué era el PACT? ¿Se acuerdan? P de... Vamos, mijos, está facilito. PACT son siglas, no el PAC, el PACT, con T al final. La P es de... De personas, pues, facilito, sí es lo que estamos haciendo esta semana. Persona de actividad y tecnología. Personas, actividades, tecnologías, nos faltó la C. La C es de... Contextos. Contexto. Contextos, muy bien. Gracias, querido. Es la mayoría de las propuestas, metodologías, bueno, no sé si la mayoría, pero muchas están basadas en la construcción a través de las siglas que nos permite recordar con mayor facilidad, ¿no? Permite que la memoria se vuelva una memoria asociativa para que el nombre de la herramienta, de la metodología que use, haga referencia específicamente a lo que se está estudiando. En este caso, PACT, ténganlo siempre presente, porque es la base de la definición del contexto de uso y es la pieza fundamental para la identificación de requerimientos, lo que nos permite diseñar prototipos, evaluarlos y retroalimentar a las diferentes áreas, ¿no? Entonces pasamos esta primera aproximación a las personas, primero desde esa perspectiva teórica de entender por qué es importante acercarnos a las personas como parte de la evaluación del contexto de uso y después qué es lo que nos preocupa específicamente a los diseñadores interactivos el momento de intentar entrevistarlos, el momento de intentar entenderlos. Que por un lado está vinculado a una serie de requerimientos que necesitamos obtener, pero por otro lado, y más importante, a intentar alcanzar esta empatía, ¿no? A ponernos de alguna forma en los zapatos de nuestros usuarios y de alguna manera sentir como ellos, pensar como ellos, traerlos presentes a partir de esa comprensión psicológica, de esa comprensión emocional, de esa comprensión comportamental, para que sean como estos aliados, ¿no? Dentro del proceso de diseño participativo. Ahora vamos a trabajar con las actividades. Vamos a trabajar con las actividades. Primero vamos a ver una herramienta que es un poco más formal, que es el análisis jerárquico de tareas, que nos puede dar muchísimas claridades en intentar entender cómo construir y cómo conceptualizar las actividades que tienen que realizar nuestros usuarios para poder concentrarnos a través del diseño en propuestas que o se encajen dentro de estas actividades o que representen de alguna forma estas actividades. Vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a empezar con un ejemplo, no sé si es que es el mejor ejemplo, pero bueno, ahí está el ejemplo. Voy a dejar todo esto como escondido, por si llega la Carlita. Vamos a tener como este ejemplo hipotético, ¿no? Esta aplicación, no sé exactamente qué hace, pero es una aplicación que de alguna manera está vinculada con tomar té. ¿Alguno de ustedes le gusta tomar té?
Es así como un bebedor de té. Súper, súper. Bien, perfecto. Yo no cacho mucho del té. Sí me gusta, pero no así como cultura de té. No la cacho nada. Entonces, para mí, desde ahí viene como estas primeras inquietudes, ¿no es cierto? Si es que debes realizar alguna aplicación que esté vinculada a tomarte, primero, tal vez lo más importante es entender cuál es este proceso de preparación o cuáles son inclusive los diferentes rituales de preparación de té, ¿cierto? Más allá de como toda la parte, yo que sé, inclusive como filosófica, ¿no? Que puede haber, sociológica, eh, o inclusive dietética, entender el proceso y la actividad en sí. ¿Quiénes levantaron la mano? Creo que Denis, Sara, Lenin, Steffi. ¿Quieren contarnos, José David también, quieren contarnos cuál es su proceso para prepararse el té? Sara. Ya, o sea, pero no le hago así como que con esas hierbitas, sino el té de abuelita que viene en cajitas. Ujú. Ajá, entonces, le pongo en una tacita, agua hirviendo, esplenda, limón y ya. Súper. ¿Cuál es tu té favorito, Sara? Ah, supongo que el té negro con limón. Ajá. Súper. Ujú. José David. Igual el proceso, Ajá. ya. Igual calentar agua, se le pone en la taza el sobrecito y filo, ahí queda. Gracias, querido. Cris. Bueno, yo todas las noches en mi casa, en mi familia acostumbramos a tomar todas las noches tés. Entonces, o sea, colocamos la olla con agua para que hierva, colocamos el azúcar. Nosotros tenemos en lo que es el anís estrellado, todo en como que en unos botecitos y de ahí eso lo colocamos en el agua para que vaya tomando ya el sabor. Al final limón y jengibre. Eso. Rico. ¿Y ese es tu té favorito? No, me gusta el de frutos rojos. El de frutos rojos. Y lo haces igual con los frutos rojos secos. Sí, algunas veces y otras en fundas. Ajá. Bacán. Bacán. Gracias, queridos, por sus descripciones. Es importante acá, ¿no es cierto?, para nosotros entender, pero bueno, tal vez como más adelante, de una manera más gráfica, podamos entender mejor. Pero es importante saber si es que nosotros vamos a diseñar una aplicación que de alguna manera mejore tu experiencia para tomarte, entender cómo la gente lo prepara para saber cuáles son las deficiencias en donde tienes que ayudar y al mismo tiempo en qué momentos de todo este ritual de preparación la gente va a usar o dejar de usar. Creo que probablemente como uno como, yo qué sé, todos hemos preparado recetas siguiendo tutoriales a través del teléfono o viendo como algún video tutorial en YouTube, ¿no? Este nace como la incompatibilidad entre tener que ver el video, pausar, al mismo tiempo estar con las manos re sucias mientras estás como cortando, preparando, amasando y tener que limpiarte las manos para poder seguir o retroceder o moverte en el teléfono, porque no hay necesariamente esta conexión, ¿no? Y esta identificación clara de en qué momento tiene que ser usado y de qué manera, sino solamente como está todo preparado y ahí lanzado para que sigas, ¿no? Entonces vamos a ver una primera lectura, un primer ejemplo de un formato para tomar té. Y aquí empieza a intervenir desde las características culturales también muchas diferencias. La mayoría de nosotros o de quienes han participado, ¿cómo calientan el agua? ¿En olla?
con una cantina que es para hervir agua o con una hervidora eléctrica, calentador eléctrico? Cris, Sara, José David, Denis. En ollita, profe. Ollita. Al menos que sea En café. olla, profe. Olla. Si es café, ahí sí eléctrico. Ujú. Entonces, estas son primero como diferencias culturales, ¿no? Por la foto, por el tipo de enchufe, ¿cierto? Esta información es británica, entonces evidentemente lo más usado allá son como estos calentadores eléctricos. Entonces, en orden, actividad 1, conectar el calentador, poner agua, encender hasta que hierva. Posteriormente, incluir la bolsa de té en la taza. Punto número 5, esperar a que el agua hierva. Punto número 6, vertir el agua dentro de la taza. En el punto número 7, añadir azúcar. En el punto número 8, añadir leche. ¿Alguno de ustedes toma con leche el té? La Sara sí. La Sara sí. Muy pocos, ¿no? Eso es como, nuevamente, es como otra cultura. Mezclar los ingredientes, esperar 2 o 3 minutos hasta que la mezcla se produzca, sacar la bolsa, botar en la basura y tomarte el té. De hecho, la mayoría de gente en el Reino Unido que toma té en bolsa no lo bota a la basura. Allá es como, hay muchísima cultura de té, entonces cachan como qué hacer posteriormente con estas bolsas de té. Entonces, una de las cosas que hacen es la bolsa de té, la pones en la olla en la que preparas el arroz, como para darle sabor al arroz. O la otra es poner en el fondo de los basureros, debajo de la funda plástica, para tratar de eliminar el mal olor, ¿no? Entonces son como otros de los hacks que a veces están como vinculados a actividades como específicas relacionadas a procesos culturales. Pero esto, por ejemplo, tiene como muchísimo más sentido dentro de un proceso de comprensión jerárquico de cómo se realiza la actividad. Entonces, lo primero, bueno, vamos a como ir poco a poco entendiendo cuál es el modelo adecuado para poder construir estos mapas de actividades que a nosotros en particular nos ayudarán a identificar cuál es este proceso o de ensamblado de la impresora 3D o de calibración o de impresión que nos van a ayudar a generar estos sistemas interactivos, ¿no? O probablemente, claro, de todos en definitiva. Entonces, miren, análisis jerárquico de tareas nos permite primero trabajar en función de objetivos, ¿cierto? Nuevamente, volvemos a esta lógica de entender que el diseño interactivo se basa en permitir que el usuario tenga claridad en cuál es el objetivo que tiene que realizar y después entender cómo tienes que hacerlo. Pero si tú no tienes claro tu objetivo, no puedes realizar, no sabes qué hacer, estás tonteando como en el teléfono, ¿no? No sé si pusimos ya como algún rato el ejemplo, pero si es que quieres no sé, mandar un mensaje, ¿cierto? Tienes como tu objetivo principal es mandar un mensaje, la divides como mentalmente en subtareas. Probablemente primero tengamos que desbloquear el teléfono, después tendremos que abrir la aplicación de mensajería instantánea que queremos utilizar. Luego, nuestro siguiente objetivo será identificar o seleccionar la persona a la que queremos mandar el mensaje. El siguiente será redactar el mensaje y el siguiente enviarlo. Y cada una de estas subtareas se divide en actividades, en operaciones particulares, ¿no? Entonces, en este caso tenemos como objetivo principal hacer una taza de té y esto se divide en subobjetivos. Entonces, a través del análisis, a través de la observación, a través de indagar, de realizar la acción, inclusive puede ser para nosotros mucho más fácil organizar y jerarquizar estas mini actividades. Como primero necesito hervir agua,
Posteriormente necesitaré seleccionar las hojas o el té que quiera prepararme. No sé. Y finalmente, la otra cosa que es importante entender, por un lado, objetivo principal, ¿cierto? Luego, estos subobjetivos o subtareas, y después los operadores, que ya son las acciones que realizas, como llenar el calentador de agua, ponerle dentro a la hornilla, esperar hasta que se caliente y finalmente apagar el gas. Tenemos planes. Entonces, el plan te va a dar como indicaciones. Te va a permitir entender si es que esas operaciones las realizas siguiendo una secuencia, si es que esas actividades las puedes realizar en paralelo, si haces una, esperas que se finalice hasta que se realice la siguiente, si es que se convierten en un ciclo. Y claro, o sea, ahorita veíamos como un ejemplo bastante básico, ¿no? Pero piensen que estos mapas de actividades se convierten en esquemas y en cuadrantes cada vez mucho más complejos, en árboles de actividades cada vez más complejas, que nos van a permitir identificar, por ejemplo, ¿cierto? Si es que una de las acciones es esperar de 4 o 5 minutos, probablemente sea como un espacio ideal para que mientras esperas utilices la aplicación para, no sé, retroalimentar sobre qué tal te fue con la preparación de la mezcla de las hojas de té. No sé. Es como ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hemos conversado un poquito sobre esto, cómo nos influye la comprensión de las actividades dentro del proceso de diseño y también dentro del formato de uso, ¿no? Entender que por un lado se vinculan muchísimo a saber, claro, realmente en relación a esta actividad, qué es lo que yo debería de alguna manera solventar a través de la aplicación o del sistema que esté generando, pero también en qué momento debe mi usuario hacer uso del sistema que he desarrollado para que logre complementarse la lógica de la comprensión de la persona con la relación de la actividad, ¿no? De alguna manera, actividad está también como muy vinculada a la misma noción de contexto. Chola, llegaste. Yo pensé que ya iban a estar jugando con los dados. No, pues tú dijiste que querías ser como la partícipe de todo el evento. Estamos Yo sí, de dando ley. clases. Yo voy a estar así como que, no, tienes Bueno, los mejores dados del mundo. Sigamos. bueno, vamos a hacer una pausa entonces al análisis jerárquico de tareas. Y Para empezar con la parte divertida. les presento a la Carlita que va a introducir la próxima actividad que vamos a realizar mientras yo preparo todo para la clase. Sigue, Chola. Hola chicos, después de tanto tiempo creo que no alcanzan a ser 12 horas. Tenemos una relación un poco tóxica. A ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a darle forma a sus proyectos y hemos analizado que la mejor forma para darle esta razón de ser a los proyectos es a través de la narrativa. Narrativa que vamos a ocupar tanto para su producción audiovisual como para su videojuego, como para la forma en la que lo vayamos a inmiscuir con la parte 3D. Entonces, vamos a empezar desde la creación de personajes que nos van a ir creando estas historias. Vamos a trabajar en grupos y como el Sabo tiene unos juguetes súper lindos, nos los va a prestar para que de esa forma sea más lúdica la situación.
Y Los, ya, los juguetes geeks. los juguetes lindos. Ajá. A ver, cholos. Claro, como les comentó la Carlita, vamos en este momento a, de alguna manera, no es sortear, ¿no? A construir, mezclado con procesos de azar y también con algo de teoría desde la psicología a los personajes que forman parte de todo de toda esta narrativa transmedia que estamos desarrollando, ¿no? Para mí, como una técnica súper interesante, que por ejemplo, R. Martin, ¿no es cierto? Este man, el creador de Game of Thrones, la utiliza muchísimo, es trabajar de una manera súper completa y compleja en el desarrollo de los personajes. Entonces les da como tanta vida a los personajes que cuando dos o más personajes se juntan dentro del mismo espacio, la narrativa surge, ¿cierto? Entonces todos tenemos una premisa y tenemos una idea clara de cuál es el contexto en el que estamos trabajando, que está vinculado a la propuesta de Sangara Juno en la Amazonía como parte de un proceso educativo. Entonces hay un piso en el que todos estamos parados. Lo que vamos a procurar es salirnos de estas zonas, de estos elementos que son como probablemente muy clichés, en los que tal vez hemos caído y mediante este formato lúdico encontraremos como nuevas maneras de identificar y de profundizar posteriormente en el formato que van a adoptar nuestros personajes, que si bien ustedes están trabajando en grupos, cada integrante del grupo tiene un personaje a su cargo. Entonces, en los grupos más pequeños serán duplas, ¿cierto? Será como una relación de dos personajes interactuando a través de toda esta historia. En los grupos más grandes, que me parece que hay uno de cinco, ¿no es cierto? Que es el grupo Sanjita. Deberemos Ajá, buscar la manera de identificar cómo interactúan todos. Entonces, voy a compartirles primero la pantalla para enseñarles cuál es la propuesta que les traemos. Un momento. Un momento. Ok. Probablemente están familiarizados ya con los arquetipos de personalidad. De hecho, sí, ¿no es cierto? Es algo que ustedes utilizaron en quinto, en el desarrollo de marca, que vieron en teoría a través con el Javier Jiménez. Entonces, estos arquetipos no están creados para marca, ¿no? Son arquetipos que parten de la identificación de las diferentes cualidades que tenemos todos los seres humanos desde una perspectiva psicológica que se manifiestan en el comportamiento, en la interacción y en la reflexión. Hay 12 arquetipos según Carl Jung. No es la única categorización de arquetipos. Sin embargo, en este punto es la que más utilidad nos puede dar. Que vamos a usar y punto. Uh-huh. Piensen en estos ejes de coordenadas que en un extremo habla del orden del control, en el otro habla del cambio. Hacia la derecha orientado hacia el individuo, hacia la izquierda orientado hacia las personas. Y con un sistema, en este caso de numeración, siguiendo las manecillas del reloj, tenemos posiciones de gobernante como número 1, creador 2, inocente 3, y siguen hacia el cuidador en la posición 12. Entonces hay 12 arquetipos de personalidad que tenemos nuestra capacidad de explorar y consecuentemente de manera complementaria a identificar cuál va a ser la personalidad de nuestro personaje, también evaluaremos cuál es este nivel de
conflicto, ¿no es cierto?, que llamábamos, que hablábamos ayer con la Carla, para identificar cuán bueno, ¿cierto?, cuán bondadoso, cuáles son como estas características positivas que podemos atribuir a nuestro personaje, o cuán malo, así como el badass, el tipo como súper ¿Qué tan rudo, cabrón va a ser? es como ajá, el antagonista de la historia. Tenemos como estos 3 elementos que van a estar en contacto. Vamos a intentar hacerlo súper rápido porque somos bastantes en la clase. Inclusive yo lo que entendería, Carlita, y aquí voy a necesitar como muchísimo tu ayuda, es que los grupos que en este taller no estén completos, pero que tengan como más compañeros que formen parte, también deberán trabajar a sus personajes, ¿no ve? Entonces, los grupos que no estén completos en esta clase, pero que tengan más integrantes, también harán el ejercicio para sus compañeros. Todo esto va a quedar como grabado también. Si quieren, van haciendo screenshots de sus resultados. Pero vamos a identificar primero cuál es el arquetipo de su personaje. Posteriormente, cuál es de este nivel de conflicto. 1, el más bueno. 20, el más malo de los malos. Y además, cuál es el pasado de mi personaje. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y después de cómo vamos a hacerlo, ¿qué haremos con esto? Por un lado, trabajar la ficha de personajes a la que ustedes se han acercado ya a través de la clase de edición de medios audiovisuales con la Carlita. Y después una construcción de un mood board, ¿no? Una idea como más gráfica, más visual de cómo representarlo. ¿Cómo vamos a identificar el arquetipo? Para eso vamos a utilizar un dado de 12 caras que está aquí en mi pantallita. Este es el dado de 12 caras. 9. Ok, ¿cuál es el arquetipo número 9? Ay, no vamos a ver la pantalla. Uy. El bufón, ¿no? Dado de 20. 16. ¿Sí avanzan a ver los números que aparecen? No se ve tan bien. De ley vas a tener que, como en el bingo, ir cantando los números. Ajá. Y finalmente los story cubes, que son estas cosas de acá, ¿no? Este es el pasado de su personaje, que son símbolos que pueden permitirles a ustedes también elaborar como historias que de alguna manera tengan una relación con lo que vemos, ¿no es cierto? Entonces, si es que es el bufón, es un bufón, pero le salió el número 16, ¿no es cierto? Entonces tiene como muchísimo conflicto de personalidad. ¿Cuál sería como esta historia adecuada, ¿no? Como tal vez de este tipo, que siempre fue como un borrego toda su vida, hasta que alguna vez como dentro de un proceso de justicia lo declararon como culpable de matar a alguien, ¿no? El tipo intentó escapar del país, se fue en avión, tuvo como un accidente, le tocó saltar en paracaídas, no sé, ya, cualquier cosa. El Denis creo que está a punto de explotar. Dime, Denis. Hay que usar todos los dados de historia para construir la historia. Podemos negociarlo ahorita. ¿Qué dicen? Son 9 dados, digamos que debemos utilizar 5 al menos. Entre más dados es mucho más fácil armar la historia porque tienen más pistas. Eso así como dato para que se lo piensen bien. Toma. Porque claro, si ya sabes que el Mínimo, más... ¿cuántos, Carlita? O Vos sea, pones la restricción. yo sí me iría con un mínimo de 6. Ya, 6 ya siendo generosos. de una. Perfecto. Entonces, igual esta clase queda grabada. Si quieren, vayan haciendo como screenshots De lo que les va saliendo. de lo que les va saliendo. Carlita, te puedo pedir un favor. Dímelo.
viste como la imagen de... oh, no, ya hago yo. Bueno, a ver, la imagen de los arquetipos, ¿no es cierto? 1, el gobernante. 2, el creador. 3, el inocente. 4, el sabio. 5, el explorador. 6, el héroe. 7, el mago. 8, el rebelde. 9, el bufón. 10, el amante. 11, el amigo. 12, el cuidador. Súper. Yo voy a pegar esto en el chat para que cuando salga, igual yo digo el número y tú les dices a cuál corresponde ya. Vamos a ir jugando como en el juego de la oca. Profe, Dime, Denis. ¿será que puede repetir de qué trata el juego o la actividad? No, estoy perdido. Ok, te va a aparecer un número. Empecemos asignándole personaje a la Carlita. Estos son los personajes que van a formar parte de todo el proyecto Transmedia de Zanja. Entonces, en tu grupo, ¿no es cierto? Tú estás con la Denise, con el Andrés, con el Antonio y con... alguien más, se me escapa. A ver. De Zanja, Ajá. De Zanja. De Zanja con el Andrés, Antonio. La actriz. Creo que Sí, Benjamín la actriz de también. Benjamín. Cris. Ajá. Tengo el... Entonces, en su caso van a haber varios personajes que se encuentren de alguna manera para elaborar la historia que están creando. La historia del videojuego, la historia de la premisa, la historia relacionada al proyecto de modelado 3D. ¿Cuál es la historia que vamos a contar? Eso todavía no se sabe. Van a desarrollarlo ustedes, pero a través de estos personajes que vayan apareciendo. Entonces, en su videojuego ustedes tenían como una primera idea, ¿no? En la que decían, como es este man, este niño que tiene que salvar animales y que se enfrenta con distintos cazadores. Es algo así, ¿no? Sí, no sé. ¿Cómo es este niño? ¿Cómo son los cazadores? ¿Cómo es el animal o los animales que rescaten los diferentes niveles? Eso va a estar dictaminado por los personajes que les aparezcan. Entonces, si es que hay alguien que le sale el héroe o el explorador, probablemente sea su protagonista. ¿Y cuál es la premisa de ese personaje? Va a estar dictaminado por los story cubes. O capaz los que son, como están más en conflicto, se los construye idealmente como los enemigos. Y el que tenga más valores positivos será como el protagonista, ¿no? Vamos a darle como un poquito giro a estas cosas que venimos pensando, que estamos teniendo en la cabeza, que ya son pistas, ideas, pero de las que podemos también apartarnos de un momento y replantearlas mediante estos nuevos personajes que van a estar asignados. Es para que todos no caigamos en la historia de el niño que va por la selva salvando animales. En el periplo del héroe. Exacto. Y tal vez este niño se puede transformar en un gecko que le va a dar pistas a otro animal a través de otra historia. Es para ver alternativas. Ya, profe, muchas gracias. Ahora sí ya. Empecemos, yo propondría empezar con Sara y Ginger, porque tienen que ausentarse a las 5 para realizar una entrevista. No, a ver, estoy buscándole los grupos. El grupo de la Sari está el Lenin, la Steffi, Jennifer, Chris, Sari y la Analia. Ok. Es que, profe, yo estoy vuelta en cambio con Denis, Moreta, el Anthony, la Gina, y yo en Zanja. Hagamos como solo una excepción con Sara y Ginger, porque tienen que salir para realizar una entrevista y después seguimos. Aunque Javo, ya le dijimos que sí podría ser a las 6 y dijo que sí hay chance, entonces todavía tenemos ya. una horita. Todo bien. Todo bien. Ya entonces empezamos por el Anthony.
De una. Igual vamos a tratar de no demorarnos para que no sea como gran interrupción de la clase. Súper. Voy a hacerme, voy a espotearme la pantalla para que todo el mundo vea. ¿Quién arranca? Grupo. Mijos. De despertarse. Ya la Sara igual, ya. Y a la Sari del grupo 3. Ya. Perdón, a ver. ¿Qué? ¿Qué hicieron un Oh. ejemplo? Ya, a ver. Sara, 8. Tu personaje El rebelde. es el rebelde. Nivel de conflicto, 4. Eres Medio súper bueno. bonachón, digamos. Rebelde bonachón. Tus cubos. Haz Screenshot, screenshot de esto. screenshot para la Sara. A ver. Ya. ¿Quién más está en tu grupo? Está Lenin. Va, las Lenin. Steffi, la Lenin, vas vos. Bueno. 2. el creador. Conflicto. 5. Ni bueno ni malo. No, el 10 es como ni bueno ni malo. Ah, claro, el 5 es bastante bueno. ¿Y faltaron estos dos? Ok. Screenshot. Ya. Super. Steffi. Va, profe. 8. Otro rebelde. No, o sí. Yo creo que lancemos de nuevo. Ya. Tienes con chanfle ese dado. 12. 12. El El cuidador. cuidador. Es que están bien curaditos, pues, los dados, mija. Con agua de mar a la luz de la luna. 7. Puro bonachón. Sí, no tenemos ningún malo. Está bien también. Es interesante pensar como cuál podría ser el conflicto en un escenario donde todos son como buenitos. Uy, era 7 acá, ¿no? Sí, era 7. ¿Listo? Listo. ¿Quién más está? Está la Oye, Jennifer. Cristina. La Cris, Cris. Cris. Ya. ¿Quién va primero? La Cris creo que está A ver, yo. ansiosa. ¿Cris T o Cris G? Sí. Ok. Cris. 5. El explorador. 11. Ya, por ahí tenemos un tanto malo. Screenshot. Screenshot. Se durmió la Cris. Ya le tomé yo igual. Ya, gracias, querido. Y la Jenny. Uy. No, otra vez 8. Puro rebelde bonachón, ¿cómo es eso? 3. 3. El inocente. 20. Ay. Súper malo. Un inocente súper malo. ¿Cómo es eso? Ah, sí hay, claro. Arnie. Mija. Screenshot. Ya, profe, ya tomé. ¿Hay alguien más en su equipo? La Analía. Súper. Para la Analía, a ver. A ver, yo le tomo a la Analía. Upa. Se va. Otra vez 3. ¿Ves 2. que está con chanfle? Tenemos otro creador. Ajá. 9. 9. Esto era... ¿Cuánto salió acá? 9. 9. Chuta. Ahí. De ahí, listo. Súper. Para la Analía.
Con eso está. Pregunta, ¿qué es 9? ¿Bueno o malo? Ajá. ¿Bueno ni malo? Es un poco más bueno que malo, pero sigue estando muy en el medio. Muy Ya. humano, ajá. Muy humano todavía. Súper. ¿Está todo el equipo? Con esos ya estamos todos. Siguientes. Hagamos con el grupo de la G que se tenía que ir. Ok. Ginger, Ya, profe. ¿lista? Aquí se formatea, digamos, ¿no? Que no se repitan. 8. Chuta, este curso de rebeldes ha sido. 11. Screenshot. Ya, profe. ¿Quién más está en este grupo? Está el Anthony. Listo. Anthony, ahí te va. Opa. No puedo. No, no, no. Hay que crear de nuevo ese de edad. Ya. 7. El El mago. mago. El mago. Bello, bello ese. El brujo. Mago 13. 13, un mago un poco malo. Sopla. Ve. Ay, ay, ay. El mago pirómano. Ay. Ya, está bien. ¿Quién más está aquí? Denis, ¿Quién? el Denis Moreta, la Gina, la Mel Ávila y el Santi. ¿Quién? ¿Cómo? What? A ver. Denis, el Denis Moreta. Denis Moreta. 10. El amante. 14. 14, un amante malo. Como el mismo. Sople, mijo. Upa. Sopló muy fuerte. Ya. ¿Cuál era? No sé. Bueno, Era 14. era 14. Era 14. A ver. Profe, ¿puede juntar un poco los dados? Gracias. Perfecto. Ahora la Gina. Gina. ¿Qué es? 12. El cuidador. 12 y 13. Ahí fue. Listo. Súper. ¿Quién falta de este grupo? La Mel Ávila. Que le lanzamos y... No, la Mel no está en tu clase, ¿o sí? No. Entonces le lanzamos y yo le comunico. Ya hay 2. cuidador en este grupo, ¿no? Sí, ya hay cuidador. 6 6. o 9. El héroe. 6, el héroe. Tenemos un héroe. Voy a mover esto para acá. Yo también. Qué gil. Diez. Ni bueno ni malo. Un héroe ahí como... Ajá. Como medio antihéroe. Ya, ahí está clarito. Uy, ya metí la mano. Ya me metiste la mano en pleno screenshot. Ahí. Pero sí. Ya. Ve, igualito la Mel. No le dirán, no le dirán.
No, yo le voy a decir de ley. Ahora mismo le mando un mensaje. Y el Santiago Alejandro. ¿Quién es? Yo no lo ubico, creo. Es un chico sencillo. A ver, 3. 3, el inocente. El inocente. 13. Un inocente medio malo. A ver, junte. Ya. ¿Ves? Ahora pienso que salió en el dado Lamel, ¿cachas? Ajá. Yo iba a Tienes decir que... justo es pana del personaje de la Mel. Sí, de Layson Brothers. Pepa. ¿Se acabó este equipo? Listo, grupo 1. Grupo 2. José David. A ver, vamos, José David. Sopla, cholo. El amante. Otro amante. 8. Un amante bueno. Como bandido, digamos. Ah, no, un amante bueno. No, el Dennis era el amante bandido. Dennis es como Miguel Bosé, diga. Ya. Belleza. Screenshot. ¿Estamos, José David? Pepa. Sí, ahí ya le tomé. ¿Quién más está aquí? El Jimmy. El Jimmy, sí. Sí. Ahí va, Cholo. Vamos. ¿Qué crees que te va a salir, Jimmy? No sé, espero que el explorador. así. A ver si estamos de suerte. 10. No, amante, a ver, otra oportunidad. No pueden haber 2 amantes en un grupo. 9, el rebelde. No, No, 9, el bufón. El bufón. Ya. Buen personaje. Veamos si es qué tan. Sí le queda el Jimmy. 5. Es un bufón bueno. Bueno, ¿Dónde está? Se me movió acá. A ver, un ratito. Ve. Un Ya. bufón bueno con un lado oscuro. Medio darks. ¿Quién más está en su grupo, Cholos? Ahí no, José Burbano, que creo que tampoco es tuyo. a ver, para el José. Sí, él está en 3D. El 6. El héroe, ¿ve? Sí, el héroe. Ya. 14. Un antihéroe. Ay. ¿Ves, pana de la Mel? Otro más que es pana de la mel. No voy a poder ver el dado de la misma forma. ¿Ya le hicieron screenshot? Sí. Sí, ahorita se las pasamos. Bacán. ¿Quién más? En el mismo grupo está el Jordi. Mi Jordi. 6. No, este ya salió, pues. No, ya repetí. 10. También. Otro amante. Upa. 5. El explorador. Sí, el explorador. Te lo quitaron, Jimmy. 9. Screenshot. Listo. Este es del Jordi. Ya le anoto para pasar. Y Y el Alejo tenemos... Darks ha de estar acá. No. No. A la Brenda. Ah, no, sí. La Brenda y el Alejo. ¿A quién le hacemos primero? Al Alejo, ya que lo invocaste. Alejo Darks. 10, otra vez. No, pues. 10 otra vez. 5, este también ya salió. Ya salió. 7. 7, el mago. 11. Es un mago medio darks nomás. Ya. Este es del Alejo. Y la Brenda y ya.
La Brenda. A ver, para la Brendita. 8. No hay rebeldes en este. No, no hay rebeldes. 4. Esto era 4. Perdón. Ya. Pasado. Listo, el de la Brenda. Como tengo full screenshots, les tengo que ir poniendo nombre. El grupo 3 era el de la Sari, que ya está. Así que grupo 4, Miguel Andrés. En este grupo está el Andrés. La Denise, la Cris Gómez, el Antonio, el Denis, Coyaguazo y el Benja. Eso, a ver. ¿Por quién empezamos? Yo. Ya, el Andrés, ahí va. ¿Qué crees que te va a salir, Andrés? No sé, profe, conociendo mi suerte, lo peor que me puede tocar. ¿Qué fue, mijo? Qué dramático. 1. El gobernante. 13. Un gobernante medio malo. Sopla, cholo. Ahí está. Clarito. Súper clara la historia. Ya está hecho el deber ahí. Y así o más claro. El La Andrés, Denis. La Denise. La ¿Estás ahí? Denise, ajá. Estoy con la tilde atrofiada. A ver, Denise. 8. Rebelde. Otro rebelde más. 11. Pana de la Mel. No voy a poder comprarme esos datos. Ya está. Sí, ya está. Y ve el Jordi, en cambio. Mira, Jordi, te quiero, Jordi. Súper. Denis, ¿estás ahí? Sí, profe. Ahí te va. No, pues otro rebelde no. Salió rebelde ya, ¿no es cierto? Sí, la Denise tiene rebeldes. 1 salió también ya. Gobernante. Sí. Le tienes con chanfle. 4, el 4. sabio. El sabio. Bien. Buen personaje. 18. Ay. Creo que este es el más malo que nos ha tocado, ¿no? Sí. Sí, el Denis es malo. Ahí está, mi hijo, clarito. Ve, Otro pirómano. buen dado. El mundo. Ya, profe, gracias. Antonio, ¿también es de aquí? Sí. Vamos, mijo, sopla. Ay. Después. 3. El inocente. 5. 'Eso, ve. Ahí está el Antonio. Un inocente dormilón. La Sara. La Sara en la reunión de prácticas. Ya. Ya. La Cris Gómez está aquí. ¿Estás, Cris? Sí, profe. Ali. Vamos, Chola. ¿Qué nos va a salir?
3, este ya está. Otra vez 3. 11. El amigo. El amigo. Ay, bonito. 4. Muy bueno. El pasado. Ya está, profe. Ya le tomé. Bello. ¿Quién nos falta? De los míos, solo míos, el Benja. Benjamín. Upa. Está como rara mi mesa. 10. 10. ¿Aquí hay amante? No hay amante aquí. No hay amante. Nuestro primer amante. 5. Amante bueno. Este es el Denis versus el resto del mundo. Vamos a ver quién es el mejor amante. Yala. Súper. Ya. Listo. Hemos acabado el proceso, ¿no? Sí, esa era la parte divertida. Ahora pónganse a hacer la historia. Ujú. Sí, solo capaz como para recordarles, ¿no es cierto? Estos arquetipos no se fíen solamente en el nombre del arquetipo, ¿no? O sea, detrás del arquetipo se esconde muchísima teoría, muchísimo análisis psicológico que nos va a permitir comprender cómo construir este personaje. Como punto número 2, ¿no es cierto? Estos valores que identificamos como de bondad y maldad, al mismo tiempo son súper ambiguos. Dentro del universo que ustedes creen, ustedes pueden definir qué es bueno y qué es mal. O sea, lo contemplamos como en un nivel muy básico de conflicto. Pero ¿a qué nos referimos con bien y mal? Va a depender muchísimo de cuál es la mitología que se esconda detrás de la historia que ustedes van a crear. Y luego piensen que igual, ¿no es cierto? Los dados son símbolos que pueden ser interpretados de distintas maneras. O sea, una tortuga no es necesariamente una tortuga, ¿no es cierto? Puede representar lentitud, puede representar como una coraza, puede representar longevidad, puede representar como miles de cosas, o puede ser una tortuga. Entonces, utilicen los dados a su favor. Utilicen los dados a su favor. E intentemos como diversificar, a partir de este punto de partida, diversificar la construcción de personajes que convivan dentro del mismo universo que ustedes vayan a trabajar. Con eso, van a su ficha, van a su mood board, y son los puntos de partida para construir la macro historia que llega a ser entendida a través de esta experiencia transmediática, y después estos módulos que serían el videojuego, el video y el 3D. Súper, ¿preguntas hasta acá, cholos? Ya. O sea que los dados blancos son como que la personalidad de nuestro personaje, ¿verdad? Es O sea, del lo que pasado. Los Es hemos la definido historia de como vida. pasado. ¿Eh? Pero ustedes miren de qué manera quieren orientar estas nociones de pasado. Puede ser lo que me pasó hace 5 segundos o lo que me pasó en la infancia, ¿no? O lo que me pasó en otras vidas. Entonces sí, es abierto, es lo suficientemente abierto como para que ustedes puedan interpretarlo a su modo. Sí. Ya. Gracias. Bacán. ¿Otra pregunta? Yo. Tenemos que incluir de ley a todos los personajes de cada uno del grupo, ¿verdad? En el juego. En el juego no necesariamente. Tienen que incluirlos a todos dentro del transmedia. En el juego tendrán que incluir a todos los que formen parte del taller. Por ejemplo, si es que en el grupo de el Jimmy y el José David hay 5 participantes, pero solo 2 están en taller. Solo estos 2
personajes van a formar parte del videojuego, porque no les puedo pedir a los dos que ilustren y que animen a 5 personajes y solamente son 2 personas. ¿Me explico? No. Justo eso quería preguntar. Ajá, mira. Es como buen caso de estudio. En el grupo del Jimmy y el David hay 5 integrantes, pero solo 2 están tomando taller. Entonces, más allá como de toda la historia, hay mucho trabajo técnico que van a tener que hacer para poder dar vida a sus personajes dentro del stencil, ¿no? Desde la ilustración hacia la animación y hacia la programación. Entonces, yo no les puedo pedir a ellos 2 que metan 5 personajes, porque es full trabajo que les va a tocar cargarse. Entonces, yo a ellos les voy a decir como, utilicen estos 2 personajes que tienen ustedes dentro del videojuego. Mínimo, ¿no es cierto? Si es que ellos quieren, pueden meter más. Pero el mínimo para mi clase son estos 2 personajes. No sé cómo vaya a pasar en las otras clases. Creo que ahí es pregunta para la Carlita. Ya, porque por ejemplo nosotros solo Analía es la única que no coge, creo que taller solo está con nosotros en 3D, me parece. Claro, ahí vamos a tener que adaptarnos según qué es lo que las clases que cogen. Por eso es como que cada experiencia de grupo es diferente en el sentido de que, por ejemplo, en el grupo de la Mel coge tanto medios audiovisuales como 3D. Entonces, ella obviamente va a tener que aportar en esas 2 materias. Su personaje va a estar involucrado tanto en el 3D como en la propuesta audiovisual. Pero en el caso, por ejemplo, del grupo 2, que está el José, el Jimmy, el José Burbano, solo coge, no, el José Burbano también coge edición y modelado. Él se involucra con su personaje en esas 2. El Alejo solo coge modelado. El Alejo solo va a participar con su personaje en modelado. Entonces, por eso tienen que ver cuál va a ser la función de cada una de las herramientas que tienen, que en este caso son las materias. ¿Qué va a conducir a qué y de qué forma? Creo que en nuestro grupo solo son en 3D. José, a ver, el José, Creo. no, el José coge las 2, estoy segura. El Jordi también coge las 2. La Bren coge solo 3D y el Alejo sí también coge solo 3D. ¿Tenemos más preguntas? Creo que es todo. Gracias, Carlita, por acompañarnos ahora en este No, estuvo proceso. divertido, pero nunca voy a volver a ver los dados de la misma forma. Los dados han hablado, mijos. Hagamos una pausa de 10 minutos, porque capaz ustedes no, pero yo sí me cansé un montón con este ejercicio. 5:25, continuamos con el análisis jerárquico de tareas. Suena súper divertido. No se lo pierdan. Lo es. De hecho, sí. Está bien. Sí, tienes razón. Gracias, Jimmy. Gracias, Jimmy. Entonces hablábamos de por qué tenemos que enfocarnos en las actividades. Por un lado es entender la norma, cómo funciona de una manera muy general, cuál es la manera en la que la generalidad de personas resuelve una actividad, que parte primero de una descripción, ¿no? Parte primero de la observación de la particularidad. En este caso, ¿cómo es? Y voy anotando los pasos. En este caso, ¿cómo lo resuelve? Y voy anotando los casos, ¿no? El tener como varias aproximaciones nos permiten comprender la norma, cuál es la forma en la que de una manera global, de una manera tal vez como más holística, podemos ir categorizando las diferentes actividades
para definir un orden bastante clásico, ¿no? Que es más normativo. Y finalmente podemos tener esta aproximación a la formación. ¿Cómo podemos de aquí nosotros intervenir? ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos volver más eficiente el proceso de impresión a través de incluir estos elementos en el sistema de realidad aumentada. O podemos mejorar la experiencia. Tal vez no cambiamos nada en la actividad, pero modificamos la experiencia a través de incluir estos otros elementos adicionales, ¿no? Entonces, entendemos cómo estos beneficios que hemos mencionado, comparar diferentes acercamientos, cómo lo hace uno, cómo lo hace otro, poder reducir pasos, volver más eficiente el proceso. Por otro lado, otra clave que es súper importante, hemos conversado ya en relación a las fichas de personas, en relación a nuestro documento de planificación, permite que todo el equipo, y acuérdense que en este caso volvemos a contemplar que en los equipos de diseño interactivo, en los equipos de diseño de nuevos medios, por lo general trabajamos en formatos interdisciplinarios y en este caso además en formatos que no son necesariamente presenciales, sino que estamos distanciados, permite que todo el equipo tenga una visión clara de la misma actividad, del mismo proceso, ¿no? Nos permite identificar patrones de diseño y proponer probablemente nuevos y generar este proceso más eficaz que funcione en cualquier nivel. Entonces, los componentes fundamentales, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cierto? Identificamos primero cuál es este problema, cuál es esta actividad. Y con eso recopilamos toda la información relevante a la actividad que estamos observando, que estamos analizando. Todos esos datos tenemos que asumirlos y graficarlos, representarlos de alguna manera. Por lo general, ¿cierto? Se realizan estos diferentes cuadros como mapas, líneas de secuencia que nos permitan entender la acción, diagramas de procesos, líneas del tiempo, descomposiciones. Hay como muchísimas maneras de poder representar diferentes actividades. Y con eso podemos identificar también cuáles pueden ser potenciales errores, cuáles pueden ser los lugares en donde sea más problemático, en qué espacios harán falta identificar o diseñar nuevas interfaces, tener claridad qué procesos producen resultados o outputs, cómo podemos solucionar los problemas. ¿Vieron? Se empieza a generar como un análisis mucho más exhaustivo a partir de la representación del análisis y de la recolección de información. En este caso, y para el análisis jerárquico de tareas, que ustedes lo pueden encontrar si es que buscan en bibliografía como HTI, ¿cierto? HTA es el Hierarchical Task Analysis. Es evidente que tiene una descomposición jerárquica. Mencionamos esta lógica de tener tareas inicialmente y subtareas de manera consecuente, ¿no es cierto? La gran tarea es del primer nivel, las subtareas son el siguiente nivel. Y como un acompañamiento a cada subtarea, hay un conjunto de operadores, ¿no? Que son todas estas acciones que realizamos para poder conseguir alcanzar esta subtarea. La siguiente subtarea tiene nuevamente otro grupo de operadores, la siguiente tiene lo mismo, la siguiente lo mismo. Y muchas veces empezamos a escribir, a redactar cuáles son estos planes de acción de las subtareas, que ya vamos a llegar también a ver de manera más detallada cuáles son esos potenciales planes, ¿no? Todo esto se representa de una manera jerárquica a través de estos mapas gráficos. Entonces, ¿cuáles son estos objetivos o tareas? Evidentemente, el objetivo, ¿no es cierto?, tenemos como un poco más claro, es el estado que queremos alcanzar, hacia dónde queremos llegar, qué es lo que la persona quiere conseguir en este momento determinado.
Y vamos a ver como de nuevo que este análisis de tareas se termina vinculando a la descripción de usabilidad. ¿Se acuerdan cuál es la descripción de usabilidad según el ISO 9241? Una persona específica realiza una acción específica en un contexto específico en donde midamos la efectividad, la eficacia y la satisfacción. Entonces, el análisis de la actividad está vinculado necesariamente a la representación de qué es esta cosa que quiere alcanzar nuestra persona específica en ese contexto específico, ¿no? Por otro lado, como esta noción ya de tareas, ¿cierto? Que viene siendo el segundo nivel, entendemos como un conjunto de actividades que ocurren al mismo tiempo. Entonces, tenemos un objetivo, ¿cierto? Y tenemos estas tareas, que es el conjunto de actividades que ocurren al mismo tiempo con un propósito común. Entonces, vamos a desagregar nuestra actividad en propósitos. Y los propósitos los vamos a describir en estas actividades u operadores, ¿cierto? Que mencionamos a la vez. Y los operadores es todo lo que realizamos para mover el estado del sistema hacia el objetivo principal. Entonces, hagamos como un ejemplo, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso para obtener un libro en la biblioteca? Pensamos en que en un caso presencial o en un caso digital. ¿O es lo mismo? ¿Cuáles son los pasos para sacar un libro de la Biblia? ¿Qué es lo primero que necesitamos saber o hacer? Buscar el libro, a la ubicación. Buscar el libro, puede ser. Puede ser. Podemos inclusive dar pasos atrás, ¿no es cierto? Probablemente primero necesitamos saber cuál es el libro que queremos sacar. O tal vez no siempre, ¿no es cierto? Al menos saber de qué tema estamos necesitando este libro. Después tendremos que buscar el libro. Nos estamos saltando tal vez como el paso de llegar al lugar o acceder. Llegar al lugar ya sea como físico o virtual, ¿cierto? Cuando llegas virtualmente o físicamente, tu siguiente objetivo puede ser identificar cuál es este libro. Después de que identificas el libro, ¿qué haces? Ahí sí buscar en dónde está el libro, estantería o piso. Buscas el libro, puede ser en una estantería, puede ser inclusive en algún URL. Y cuando lo encuentras, Llévalo a la recepción. ¿Perdona? Llévalo a la recepción. Digamos que ahí el objetivo es como registrarlo a tu nombre, ¿no es cierto? Esa sería como la meta, y los pasos es tomarlo, llevarlo hacia la recepción, presentar tu carnet, entregar el libro, firmar la hoja, y acabas de cumplir esta tarea de registrar el libro a tu nombre. Súper, gracias, Lenín. Entonces, aquí hay como un conjunto de pasos, ¿no es cierto? Vamos a verlos igual como de una manera como medio desagregada. Si el objetivo es descargarlo de la biblioteca, entras a la biblioteca, ya sea como un espacio físico virtual, encontrar el libro requerido, que puede ser ingresar al catálogo, acceder al buscador, digitar en base a algún criterio, navegar entre las respuestas, identificar el libro requerido, capaz visualizar el contenido, ya sea físico o virtual, y obtenerlo de alguna forma. Entonces, miren cómo pasamos, ¿no es cierto?, de esta descripción que tiene un objetivo, que tiene unas tareas, que es del segundo nivel, y unos operadores, que es del tercer nivel, a una representación gráfica, donde en este caso solamente está desagregado el punto número 2. Y tenemos un pequeño plan, una pequeña descripción del plan.
el plan para el punto 2. Haces desde el 2.1 hasta el 2.5. ¿Qué pasa si es que tú digitas algún criterio del libro que vas a buscar, pero no lo encuentras? Si no lo identificas, repites otra vez desde el 2.3 hasta el 2.5. Entonces buscaste, yo qué sé, un libro sobre impresoras 3D y no te apareció nada. ¿Qué haces la próxima vez? Utilizas otro criterio y vuelves a digitar, ¿cierto? Tal vez ahora estás buscando, utilizas el criterio de fabricación digital. Pones otra vez la fabricación digital, no te aparece nada. Vuelves a buscar a través de control numérico. Y ahí sí, te apareció el libro que necesitabas y pasas al siguiente punto, que es visualizar el contenido a ver si te sirve o no te sirve, ¿no? Entonces, estos planes que estamos mencionando acá pueden ser como bastante diversos. La más básica es secuencia. Sigues el mismo proceso. Haces el 1.1, después el 1.2, luego el 1.3, así hasta el 1.n, ¿no? Hay planes que son opcionales. Si es que ya sabes cuál es el libro, yo qué sé. Si ya sabes dónde está, no necesitas buscarlo, vas directamente a la estantería. Si la tetera ya está llena de agua, haz el paso 2 directamente. O si, yo qué sé, no encontrar, o sea, el libro te dice que está en la estantería, pero llegas y no está, ¿qué haces? ¿No es cierto? Vas identificando inclusive como estos acercamientos a potenciales problemas. Lo que a todos nos ha pasado, porque los sistemas de codificación de los libros en la biblioteca es como súper caótico, ¿no? Una cosa muy complicada de leer, medio inteligible, no encuentras como los... cualquier cosa. O si la tetera está sucia, ¿qué haces? Hay planes de espera. Mientras se calienta el agua, haz esto. Espera probablemente, ¿cierto? Mientras, si es que hay una fila para poder registrar tu libro y tienes que esperar 5 personas a que sean atendidas, haz otra cosa. O solo espera. Hay ciclos también, ¿cierto? Mientras queden tazas vacías, sigue vertiendo agua caliente. O tómate té hasta que se acabe todo el agua que has calentado. Hay acciones que se pueden realizar en paralelo, que se realizan al mismo tiempo. Una impresión, por lo general, puede durar entre 1 hora a 10 horas en términos de las impresiones 3D. ¿Qué cosas realizas mientras la máquina está imprimiendo? O hay opciones que son a discreción. Haz esta o esta en cualquier orden. Da igual si es que pones primero la leche y después el azúcar. Estos son los planes, ¿no es cierto?, que terminan acompañando a los operadores principalmente. Por lo general, las subtareas no suelen incluir, pero a veces sí también. Pues, ¿cuáles son los pasos para poder generar este análisis de tareas? Primero hacemos una descomposición estática, ¿no es cierto?, que es el listado. El listado de todos los elementos que ocurren de una manera secuencial. Cuando hay planes dinámicos, que son todos estos planes que acabamos de incluir, empezamos a añadirlos dependiendo de cada una de las secciones. Y posteriormente se genera una representación gráfica. La recomendación complementaria es, luego de eso puedes revisar términos de heurísticas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las cosas que debería cumplir? Entonces revisa tus subtareas. Tienen un inicio, un proceso y un término. Identifica si es que has incluido elementos de input y de output, ¿no? En donde tienes que agregar cosas que no formaban parte del sistema, como aquí es donde tienes que meter tu modelo 3D y acá es donde vas a sacar tu impresión, tu objeto tridimensional. Acá es donde tienes que poner el filamento, que no es una cosa que está incluida como dentro de la actividad, sino es un material que debes tenerlo, ¿no?
En los títulos evitamos el uso de y, o, sí, etcétera. Y usualmente, esto no es algo que vamos a trabajar nosotros este momento, pero usualmente los análisis jerárquicos de tareas tienen entre 5 a 7 niveles. Entonces, los operadores terminan también desagregados en más acciones. Ya vamos a ver unos ejemplos un poco más complejos, pero no se asustarán. Posteriormente lo que hacemos es validar el diagrama. ¿Sí vieron el video del antes de? ¿Sí vieron el video el videito de la semana? Veránse las cosas que les pongo en el EVA, mijos. Si no, van a estar medio perdidos en clases. Semana 3. Análisis de tareas. Veránse las cosas que les pongo el antes de, porque si no, es más difícil, mijos. Finalmente, validar el diagrama. Esto es una acción fundamental, además de los procesos de diseño centrado en el ser humano, ¿cierto? No trabajamos únicamente desde la perspectiva del diseñador, si bien la descomposición y la observación corresponden a un proceso de campo en el que observamos cómo lo hace la gente. Finalmente, después de que nosotros construyamos, lo que se suele hacer es presentar a personas que realicen ese proceso, que te digan como, esto sí es así, esto yo no lo hago así, esto se hace de esta manera, aquí puede haber un potencial error, esto está funcionando, yo qué sé. Esta es una sección, ¿no es cierto?, de un proceso de administración de fármacos por parte de enfermeras a pacientes. Entonces, miren cómo los diagramas igual se descomponen, ¿no? Fíjense cómo los planes también empiezan a tener diagramas de decisiones. Entonces, aquí no están representados el 3 o el 4, pero podemos ver cómo se van elevando los niveles y se vuelven sistemas mucho más complejos. Sin embargo, hay otros formatos, esto igual para que ustedes lo tengan claro, ¿no es cierto? Que hay otras maneras de representar actividades que también son válidos, aunque nosotros en este caso vamos a concentrarnos inicialmente en el análisis jerárquico de tareas. Posteriormente podemos identificar si es que para ampliar la información de alguna de las secciones de los operadores de las subtareas es necesario generar otros procesos. Podemos tener estos diagramas de flujo. Podemos tener otro tipo de análisis comparativos. Podemos utilizar inclusive diferentes tipos de mapeos, inclusive casi geográficos para representar la relación entre diferentes participantes dentro de una escena. Y para eso vamos a generar una acción vamos a generar una acción colaborativa. Pero antes de la acción colaborativa, veamos como estos dos pendientes que quedan para la semana. Por un lado, trabajamos en nuestra acción colaborativa, ya les voy a explicar qué es. La otra cosa que ustedes tienen que hacer. La otra cosa que ustedes tienen que hacer, hemos pasado por un proceso de diálogo con los usuarios que forman parte de nuestra experiencia, ¿no? Del sistema que estamos diseñando. Entonces, ustedes tienen ya conversaciones con ellos, tienen diálogos o algunas citas agendadas. A partir de esa identificación de quiénes son nuestras personas, de quiénes son los seres humanos que van a utilizar el sistema que estamos diseñando y que al mismo tiempo están diseñando ya, para la impresión 3D, vamos a determinar oportunidades de cómo
podemos nosotros, ahora probablemente desde todavía una perspectiva bastante naif, ¿no es cierto? Bastante ingenua y superficial. ¿En qué actividades podemos pensar que podríamos participar? Entonces, esta es una conversación de grupo que tenemos que realizarla después de tener elaboradas nuestras fichas de personas para determinar cómo nuestro sistema de realidad aumentada puede aportar a los procesos que ya están realizando nuestras personas para que vuelvan más eficiente, más eficaz y más satisfactorio las actividades de impresión 3D en términos de estas dos percepciones que hemos mencionado. La percepción de fácil uso del sistema y la percepción de utilidad del sistema de impresión 3D. Hay como algunas condiciones, ¿cierto? Identifiquemos al menos una tarea a ser analizada por cada integrante del equipo. Por ejemplo, yo me voy a concentrar en la calibración de la máquina, ni sé quién se va a concentrar en la primera impresión. Alguien por acá dice como yo, capaz que voy a hablar de cuál es el proceso de diseño de las prótesis. Otra persona, esto lo hacemos como además en función de haber conversado ya y haber escuchado cómo imprimen nuestras personas, ¿no es cierto? Cómo imprimen nuestros usuarios. Yo les ponía como el caso de armado, que probablemente es una actividad como bastante compleja, pero ustedes también en este caso creo que pueden tomar como esta decisión dependiendo de cómo valoran las actividades y de cuán largos son estos procesos, a identificar si es que lo realizan de manera individual o si es que se unen varios del equipo para hacer como un análisis algo más elaborado. Acuérdense que en este caso igual todavía son como primeras aproximaciones y primeras exploraciones, entonces no necesariamente el análisis que hagamos va a ser la acción que vamos a terminar representando a través de nuestro sistema de realidad aumentada, pero muy probablemente sí. Si es que es el caso de que sí sea esa actividad, no necesariamente va a ser toda la actividad, probablemente después nos concentremos en una tarea en particular, o probablemente sí lo hagamos de todo el objetivo que hemos planteado. Si es que son objetivos muy grandes y son tareas bastante complejas, agrúpense. Sin embargo, claro, no dejen de tener como esta noción de que mientras más variedad de análisis tenemos en este momento, posteriormente va a ser más fácil poder identificar por cuál irnos. Es decir, como, ok, vamos por aquí o vamos por acá. Hagamos esto o concentrémonos solo en esta partecita, ¿no? Si es que entre todos nos concentramos como en cosas muy similares y muy limitadas, estamos casi que casados con ese sistema, a menos de que las validaciones o los trabajos con nuestros usuarios o el mismo análisis de la actividad nos diga lo contrario. Entonces, intentemos como tener de una manera general esta primera aproximación a los diferentes procesos que realizan nuestros usuarios en relación a los procesos de impresión 3D. La tarea complementaria es observar, explorar, seguir estos pasos descriptivos y diseñar un mapa que muestre la secuencia de tareas a través del análisis jerárquico de tareas, y vamos a trabajar nosotros solamente 3 niveles. ¿Vieron? Como a nivel del mapa de la librería, pero completo en todos los objetivos, ¿no? O sea, vamos a llegar a este nivel. Ir a la biblioteca, cuáles son los operadores para llegar a la biblioteca. Visualizar contenido, cuáles son los operadores para visualizar el contenido, y lo mismo a nivel del libro. Entonces yo sé que es un trabajo
que puede ser complejo, sobre todo porque no estamos familiarizados con la tarea y porque las tareas pueden ser técnicas. Sin embargo, tenemos como la ventaja de que muchas de estas actividades están como totalmente registradas en videotutoriales de YouTube. Entonces, no hay la necesidad en este momento, ¿no es cierto?, de salir de casa, por ejemplo, a observar cómo mis usuarios lo están haciendo, sino podemos tener esta noción de qué nos interesaría resolver para nuestros usuarios, googlearlo y a través de wikis, a través de instructivos o a través de videotutoriales, poder hacer este análisis. ¿Hasta acá preguntas antes de hablar de nuestra actividad colaborativa? Sí, el último deber se trata referente a las impresoras 3D en sí, ¿no es cierto? Porque eso Sí. me perdí un poquito. Ahí ya. Sí, exactamente. Ahí ya. Exactamente. Entonces, claro, por eso hablamos de que puede ser cómo preparo el archivo en el software antes de poder mandarlo a imprimir. O una vez que está preparado el archivo, cómo lo transporto hacia la impresora para darle las órdenes de que se imprima. O cómo calibro la cama para saber que están nivelados en las alturas indicadas. O cómo realizo mi primera impresión si es que no cacho nada. O cómo me descargo información de Thingiverse para poder llevar a la impresión 3D. O cómo armo la impresora 3D si es que me acaba de llegar este paquete en piezas. Creo que depende muchísimo de cuáles son sus usuarios, de cuáles son sus necesidades y a partir de eso poder conversar y tomar decisiones. Dime, Denis. Profe, por ejemplo, en mi caso, lo que mi usuario quería saber más o menos, o lo que más le importaba saber es qué tan buena es la exactitud que tienen las impresoras al momento de reproducir las piezas mecánicas. Entonces, en ¿Qué este tan caso, buena qué, perdón? es la exactitud de reproducción en impresión 3D de piezas mecánicas. Entonces, en este caso podría ser un paso a paso de cómo él puede observar esta precisión o algo así. O sea, una de las cosas que podría pasar es intentar entender cuál es la calidad que va a tener mi objeto dependiendo de los settings que yo utilice. Entonces, la calidad de la impresión 3D está vinculada, por un lado, a la velocidad con la que yo quiero imprimir la máquina, a qué tan delicado es el nozzle, ¿no es cierto? Que es la punta con la que se imprime, a la calidad del filamento, a la calidad de la impresora. Pero todas estas cosas nosotros terminamos determinando en el Cura, que es este programa que les comentaba el Andrés y que también les comentó Mario Albuja en la primera reunión, donde tú puedes decir, quiero como cuando haces una impresión en tu impresora, ¿no es cierto? Como una prueba de borrador, que te puede salir como súper mal, o haces como esta prueba de como ya súper alta fidelidad. Entonces, ahí sí cambia la materialidad y cambian como los niveles. Entonces, una de las cosas en las que podrían concentrarse es en ayudar a entender cómo a través de un sistema de realidad aumentada puedo identificar cuál sería la calidad de mi objeto tridimensional dependiendo de los settings que incluya. Ya, profe. Ok, thank you. Entonces, puede ser, eso es calibración, básicamente, Denis. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, cholos? No. Súper. Entonces, tenemos tiempo ahora para conversar en el equipo sobre estas aproximaciones, sobre identificar cuáles pueden ser las actividades. Yo creo que, ¿no es cierto? Y sobre todo para las personas que todavía, para los grupos que todavía no se han contactado, creo que tiene como muchísima más validez empezar a generar esta conversación después de tener el acercamiento
a nuestros usuarios. Finalmente, yo entiendo en este caso que además pueden haber un cruce de tiempos, ¿no? Si es que están programadas para el fin de semana y terminas haciendo tu última entrevista en domingo y ahí recién se reúnen para hacer las fichas y revisar, tal vez no nos va a quedar mucho tiempo para poder generar como toda esta investigación sobre la tarea. Entonces, no se preocupen en esta actividad, en el tiempo de entrega, muy probablemente, o sea, sí, no pasa nada si es que no terminan entregando esta tarea para el lunes y tenemos que revisarla el siguiente viernes. Mejor así. De una. Sí, para poder acabar bien lo de las entrevistas y todo eso. De una. Concentrémonos en las entrevistas. Dejamos esa tarea para el siguiente viernes. Voy a hacer el cambio de una vez en el EVA. ¿Y qué más les iba a decir? Y tenemos esta actividad colaborativa que es para poder observar antes de lanzarnos a hacer el análisis de tareas, hacer pequeños ejercicios con actividades que probablemente son como mucho más cotidianas que realizamos en casa. Entonces, ejercicio colaborativo, Jamboard, de nuevo. Vamos a hacer un pequeño análisis en función de lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son nuestras... Aquí me faltó uno. ¿Cuáles son nuestras tareas? ¿Cuáles son los operadores? ¿Y cuáles son los planes? En función de qué actividad, qué se les ocurre que podemos observar. Algo que sea como súper cotidiano, que hagamos todos los días, que... Cocinar. Encender la computadora. Muy simple, Jimmy. Puede ser como prepararse el desayuno. Preparar el desayuno. Todos han preparado el desayuno. Al menos alguna vez en la vida. ¿Quién prepara? A ver, levante la mano. ¿Quién prepara el desayuno todos los días? Lenin, Chris, Dennis, Gina, Anthony. Súper. ¿Quién prepara el desayuno al menos una vez a la semana? José David, Denise. ¿A quién le preparan el desayuno todos los días? Al Dennis y al Antonio y al Jimmy. Pero al menos en el Día de las Madres, mijas. Mi paz. Al menos en el Día de las Madres siempre para el desayuno. Mi O padre. sea, cuando me despierto tarde para el desayuno, ya toca hacerse a uno mismo. Ya, eso. Cuando tus viejos se van de fiesta, Denise. La cenito. O dejan cocinando. Cocinando. Pero sí has de haber preparado el desayuno al menos una vez en tu vida. O sea, sí. Cuando Ya. era pequeño. Cuando era pequeño. Vos, Jimmy, al menos una vez en tu vida. Huevo frito con tostada. Sí, creo. Cornflakes con Yo más hago el almuerzo y la cena. vos eres más de almuerzos. Bueno, digamos como entonces cualquier... Puede ser desayuno o cena. Almuerzo es como tal vez un poco más complejo. Pero digamos desayuno o cena, la que quieran representar. ¿Listo? Y tenemos ahí el enlace. Tenemos el enlace de nuestro Jamboard para que lo grafiquen. ¿Listo? Voy a armar los grupos para que puedan seguir conversando igual sobre los pendientes de las entrevistas, para que puedan seguir conversando sobre las fichas, personas.
para que puedan seguir organizándose inclusive sobre las actividades, si es que ya han completado sus entrevistas. Entonces, cholos. 4 grupos. Your 3D. AA 3D. 3 Dreams. Y Pro 3D. Eso. Perfecto. Tareas. Entonces lo que vamos a hacer es representar cómo preparas el desayuno o cómo preparas la cena. ¿Sí preparas el desayuno, Ginger? Claro que sí. Sara, ¿sí preparas el desayuno? La Sara no desayuna. Que ya es el almuerzo, ¿no? Llega directo al almuerzo. No, pero es merienda, lo sé yo. ¿Y preparas la cena, Sara, o te dan preparadito? Chuta, no, sí está preparadito. Y la verdad yo, que es muy difícil que cocine. Pero alguna vez has de haber preparado el ¿Y desayuno. tú sí preparas tu desayuno? Yo, Ah, claro. yo todas mis comidas me preparo. Sí. Claro, si no Ah, preparo, ya. no como, más o menos. Entonces, ese análisis hagámoslo en términos de cuál es el objetivo, cuáles son las tareas que realizo y cuáles son los operadores para conseguir cada una de las tareas. En el Jamboard, como espacio comunitario. Entonces, así aprendemos un poco del ejercicio que hacemos nosotros, pero también viendo qué han hecho nuestros compas. ¿Listo? Ya, gracias. Ya, cholos. Listo, chicos, chicas. Prendan la camarita para poder despedirnos, vean. No sean así. Profe, una pregunta. Dime. Necesariamente en nuestro sistema tiene que haber cómo se imprime en 3D y cómo se arma una impresora 3D. ¿Me estás preguntando si necesariamente tienen que aparecer esos elementos? Ajá. Adicional lo que nos pidan. ¿O no? No, no necesariamente. O sea, creo que eso va a depender como mucho de nuestros tipos de usuarios. Pero en tu caso, que son diseñadores de ingenieros, creo que lo más probable es que el componente, claro, más interesante sea el proceso de armado. Porque el resto son cosas que las manejan como con mucha más facilidad. Pero depende mucho de eso. Es algo que es como una hipótesis solamente. Sí, Ya, gracias, identifiquen ustedes, choros. Listo, mijos, mijas, gracias por esta semana de trabajo. Descansar un poco y también hacer los deberes. Nos vemos el próximo lunes. ¿Listo? Me avisan cualquier cosita. Chao. Chao. Chao, profe. Gracias. Gracias. Luego, una preguntita acerca de lo que, ¿cuándo me podrías estar diciendo que contestó Silvia? Así. Apenas me diga ella. O sea, espero que hoy mismo te pueda dar una respuesta. Yep. Ya. Chao. Chao, profe.